Ayer El Mundo publicó una noticia sobre la manipulación ideológica de los libros de catalán en Baleares. La verdad es que es un tema que yo conozco bien porque, como sabéis, yo soy mallorquín, estudié en Palma de Mallorca y en mis libros, que ahora os enseñaré, pues ya teníamos este tipo de adoctrinamiento. En nuestro caso, lo que se hacía, como el catalán no estaba, el catalanismo no estaba tan avanzado, impregnando en todas las esferas de la sociedad, todo esto se daba en las asignaturas de lengua catalana o literatura catalana. Eso es el libro de Cou, el que os estoy enseñando ahora. Como veis, aquí habla de la romanización. Habla de la romanización, os lo traduzco, como el proceso a través del cual se implanta un territorio, las leyes, costumbres, cultura, lengua y del imperio romano. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que habla que sucede en la provincia tarraconense, es decir, en los actuales países catalanes, ¿vale? Esto la verdad es que es un poco flipante porque lo que hacen es identificar la provincia tarraconense, que pues los límites nada tienen que ver con los supuestos países catalanes, si veis cualquier plano, eh, pero lo que están creando es un pasado, ¿no? Ese pasado común de los países catalanes que ya tendría su origen en la romanización, diferenciando lo que sería la tarraconense de lo que era toda Hispania. Las referencias son muchas, por ejemplo aquí hablo de la romanización de las tierras catalanas. Va más allá y por ejemplo nos habla del sustrato prerromano de los países catalanes, es decir, ya no estamos hablando de Roma, sino que estamos hablando de milenios antes de Cristo, ¿vale? En los países catalanes. Es decir, no sé, ya en las épocas de los talayos, de los íberos, de los celtas y demás, pues ya existirían una entidad, una nacional, un espíritu nacional catalán que es sobre el que ahora construyen ese, ese, ese proyecto político que son los países catalanes. Porque cuando hablamos, vemos que se habla de catalanismo y de independencia de Cataluña. El proyecto va mucho más allá. Aquí veis otra fotografía de un libro en el que habla Corona de Cataluña barra Aragón, cosa que nunca existió porque, como sabéis, el, el reino siempre fue Aragón, la corona fue de Aragón, Cataluña fue un principado, un condado, tuvo un conde que por unión dinástica pasó a formar parte de la corona de Aragón y luego sí que se le dio el Principado de Cataluña, pero vamos, como actualmente existe el Principado de Asturias. Aquí otra fotografía habla del imperio, ¿vale? Como el imperio, ¿no? Porque tiene esa voluntad de, de conquista, de expansión, de pasado feliz. Y otra vez nos encontramos con la expresión Corona de Cataluña, Aragón. Como veis, lo que sí fue reino, al menos aquí no lo ignoran, es el reino de Mallorca. Fue muy poco tiempo, pero eso es Mallorca, que serían las Baleares, aunque se llama la Reina de Mallorca. Sí fue un reino independiente. Pero tenemos alguno más, ¿vale? Como vemos, esto, esto ya es un libro de mis hermanos, ¿vale? Les pongo aquí, esto hice la foto o sea, mucho más reciente, porque yo ya tengo cierta edad. Es este libro, Literatura Catalana, Salt 9. Y como veis, en los orígenes del mundo, un poco pretencioso, ya aparece Cataluña como centro, ¿no? Del que depende todo y, en fin, son esas aspiraciones, ¿no? De pasado idílico que ellos tienen y ellos quieren recuperar de alguna forma. Por tanto, no es algo que venga que sea reciente, ni que sea un proyecto político, de que ahora se han vuelto locos 4 independentistas y quieren poner en marcha un golpe de estado y demás. No, es un proyecto que lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues bastante, porque por ejemplo nos vamos a la página de Òmnium Cultural, que es una de las organizaciones que habían ideado este golpe de estado que se dio el 1 de octubre, y vemos que en el año 1967, en su propia página web, hablan de la legalización de esta organización. Parece curioso que una organización que promueve la cultura catalana, la independencia, etcétera,
fuera legalizado en el 67, es decir, antes de que muriera Franco. Pero vamos a ver otro hito porque a mí me interesa, en cierto modo, pues, el tema del nacionalismo catalán, pero sobre todo en lo que me afecta a mí y mi tierra, que es esa voluntad de convertir las Baleares en una colonia catalana. Y aquí nos tenemos que ir un poquito más tarde, aquí. Año 82, hay una reunión con la gente de Valencia, que lo habla como País Valencià, y Baleares. Y aquí en el 90 se forma la Federación Llull. Es importante saber qué es la Federación Llull, porque a través de esta federación lo que hace Unión Cultural es expandir sus tentáculos tanto en Valencia como en Baleares, a través de dos organizaciones pantalla que dicen defender tanto lo balear como lo valenciano. De hecho los nombres así se llaman, una se llama Obra Cultural Balear y la otra Acción Cultural del País Valenciano, pero en realidad no son más que tentáculos dirigidos desde Cataluña. ¿Para qué? Para seguir difundiendo las mismas ideas de Òmnium. De hecho, si nos vamos a la página web de Òmnium Cultural actual, esta es una que he recuperado del 2 de octubre, me parece, del año pasado. Aquí en Servicios Territoriales aparece la Federación Llull tanto en Valencia como en Baleares. ¿Y de quién son herederos esta gente que quieren, que utilizan el catalán como vector a través del cual crear una entidad cultural sobre la que luego construir una entidad política, ¿no? Que como que soberana y con derecho a la autodeterminación? Pues hay que irse un poquito más lejos. Yo escribí en mi blog que el catalán era un dialecto. ¿Por qué escribí esto hace ya tiempo? ¿Veis? Año 2012. Porque en realidad el catalán era un idioma que durante su vida muy dilatada, prolífica incluso, tenemos a escritores como Raimundo Llull, mallorquín por cierto, no es una lengua que se normativizase, es decir, no había ni gramática, no había diccionario, cada uno pues lo escribía a su manera. Y de hecho el catalán como tal nadie lo llamaba catalán. En Cataluña lo llamaban catalán, en Valencia lo llaman valenciano, y en Baleares pues el nombre de cada isla, ni siquiera había un nombre común, no en plan balear, sino mallorquín, ibicenco, menorquín, formenterí. ¿Qué ocurre? Que con el movimiento de la Renaixença, un movimiento aparentemente cultural en el siglo XX, a principios del siglo XX, en realidad es un movimiento cultural y político que no se diferencia de los movimientos nacionalistas que hubo en Europa en esa época. Estamos hablando del nacionalismo, por ejemplo, alemán. Se intenta poner remedio a esto, pero desde las instituciones, es decir, desde la Diputación de Barcelona, su presidente, Enric Prat de la Riba, crea el Instituto de Estudios Catalanes, año 1907, y se convoca, para pocos años después, el primer Congreso de la Lengua Catalana. Es aquí donde se dan cita numerosos entendidos, lingüistas, que quieren crear unas normas comunes para esa familia que sería el catalán. ¿Qué ocurre? Que el gato al agua se lo lleva un tal Pompeu Fabra, que era un ingeniero con la idea de que el catalán debía ser un idioma lo más diferenciado posible del castellano. Por eso se utilizan las entrancadas, se toman, digamos, referencias del francés en lugar del castellano, que podría haber sido otra opción perfectamente legítima para diferenciarse. Y además tiene una visión muy centralista del catalán, despreciando al resto de modalidades que se hablaban y que, como que no había habido unas normas, habían ido creciendo y habían tomado forma. ¿Y por qué decía que la lengua es la madre del cordero de todo? Porque este catalán único es lo que permite crear esa conciencia de países catalanes conjunta. Si no hay un catalán único, no se puede crear una entidad política única, porque lo que creen los nacionalistas es que una nación, un idioma, un estado. Y sobre eso construyen todo su imaginario. Entonces, el problema que se daba en Baleares, que se empezó a dar cuando yo estudiaba, porque antes no existía, es que los que éramos mallorquino parlantes de familia,
nos encontrábamos que hablábamos en mallorquín sin ningún problema, pero nuestros compañeros que aprendían el idioma en el colegio, es decir, que eran castellano parlantes, lo que aprendían era catalán con las formas de Cataluña, del estándar, de ese estándar que es un estándar artificial que suena extraño. Eso lo vemos ahora, por ejemplo, cuando se exigen títulos de catalán, es decir, gente que a lo mejor por edad no estudió, no tiene el título de catalán, pero habla toda la vida mallorquín, no puede presentarse a unas oposiciones porque le exigen el título de catalán. En cambio, una persona que tiene el título, pero no usa el catalán, o cuando lo usa utiliza una forma estándar, diríamos, extraña a lo que serían las islas, pues sí puede presentarse a esas oposiciones. Eso es lo que está pasando en Baleares. Como veis aquí, por ejemplo, Costa de la Pols, las calles, se cambió el antiguo artículo salado, Costa de Pols, en Palma de Mallorca, por Costa de la Pols. El mayor artífice de esto, ideólogo, Gabriel Bibiloni. Si lo queréis conocer un poquito más, os recomiendo este libro, Se Norma Sagrada, editado por Sa Fundació, que es una fundación balear que está difundiendo el mallorquín y una visión alternativa de la lengua, de la cultura de Baleares a la que sería la institucional. Y esto es un poquito lo que os quería comentar para que vierais pues cómo estamos sufriendo el cierto imperialismo catalán, con organizaciones muchas veces subvencionadas desde Cataluña, pero también subvencionadas por el gobierno balear, de origen catalán, pero también de Baleares. Actualmente hay un partido político que se llama Més per Mallorca, cada isla se llama diferente, y difunde estas mismas ideas, y son organizaciones pantallas realmente de un proyecto común, un proyecto imperial, colonialista, retrógrado, de lo más rancio, de lo más casposo, de lo peor, el peor nacionalismo que hemos visto en Europa. Y desgraciadamente hay gente que todavía es engañada por ellos, y lo que es peor, hay gente que de forma voluntaria y consciente apoya estos proyectos.